Y seguimos con interesantes invitados en Nuncios Online. Como bien sabes, somos tu radio antiestrés y por eso damos especial importancia a la salud mental. Hoy tenemos como invitada a la licenciada en psicología Sonia García Solari. Con ella vamos a repasar conceptos básicos, pero interesantes, sobre el psicoanálisis y la terapia, tratando luego de profundizar con ustedes sobre las dudas que puedan surgir. Vamos ahora a la comunicación telefónica con la psicóloga Sonia García Solari. Sonia, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Gusto de saludarlos, buenas tardes, hoy una tarde con mucho calor. Sí, este veranito realmente nos está haciendo pasar calorcitos, pero bueno, no estamos, si sabrás vos de esto, no estamos nunca conformes, ¿no? Exactamente, ahí está un poco la cuestión. Justamente el tema del clima suele ser siempre un tema recurrente en las charlas más amenas, pero bueno, cada estación tiene su encanto, digamos, y cada estación también tiene su parte, como quien diría, más aguda en esto del verano. Enero suele ser uno de los meses más calurosos, así que es como que, bueno, nada, habituarnos un poco a transitarlos. Absolutamente. Para nuestros oyentes, no solamente son los locales, la posibilidad de emitir online nos permite llegar a todo el mundo, pero concretamente, ¿en qué ciudad te encontrás vos? Yo me encuentro en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Una de las hermosas ciudades de nuestro querido país, sin dudas. Sí. Yo voy a empezar, hablábamos en la previa, ¿no? De cómo podíamos enfocarnos en esta charla y vamos a hacerla bastante distendida. Parece mentira, ¿no? Que todavía haya desconocimiento sobre la psicología, desconocimiento o personas que todavía no han probado una terapia, una consulta, así que voy a ir a lo básico. Uh-huh. ¿En qué situaciones o por qué circunstancias uno debe consultar a un psicólogo? Perfecto. Bueno, en realidad no tiene que haber un malestar específico, sí algo que realmente ocasione algún que otra cuestión de preguntas, esto que a veces nos hace ruido, cuando, hablamos de cuestiones mucho más simples. De ahí en adelante, pudieran haber angustias, ansiedades, que, a veces nos cuesta transitarlas. Esto, juega mucho en este contexto un papel muy importante el tema de este imperativo social, ¿no? Que todo el tiempo nos está diciendo que hay que estar bien, que hay que disfrutar, que como si la vida básicamente tuviera que ser color de rosa, si no, no pudiera ser, o tuviera alguna, o que la complicación en la vida sería una cuestión para realmente acudir a un psicólogo o a algún médico, lo que fuere. Esa complicación a veces es leída por el paciente como una cuestión patológica y no es así. Hay muchos pacientes que vienen con un autodiagnóstico de que tengo esto, tengo lo otro, soy así o soy asá, porque buscan en internet, porque buscan en no sé dónde, cuando en realidad, a través del proceso terapéutico, uno indaga determinadas cuestiones de la vida del paciente y realmente no es así. La vida tiene ciertos malestares que está bueno que uno los pueda detectar e ir a la consulta, pero no tiene que haber algo como súper traumático o esta cuestión un poco también a veces bastante pueril del tema de la locura, ¿no? O sea, al psicólogo va la persona que está, en cuestiones de la locura. La realidad un poco, aunque me extiendo un poquito en esta pregunta, pido disculpas, pero eso es un tema muy actual, digamos. El tratamiento de la locura realmente se hace por fuera del psicólogo. El psicólogo hace un trabajo muy externo en cuestión de la locura. Ahí hay otras cuestiones más psiquiátricas y lamentablemente van por otro lado. Entonces, ese concepto que está como instalado en la sociedad es algo con lo que los psicólogos trabajamos todo el tiempo, porque la gente no acude a veces al psicólogo por miedo a esa cuestión.
Mm. Interesante que te hayas podido extender. Como verás, yo tampoco te interrumpí, así que hicimos trabajo en equipo ahí. Bueno, gracias. Yo a veces, bueno, suelo también extender un poco porque el tema de la psicología eh, no se puede ser tan puntual, digamos. Ujú. Eh, Siempre decimos que, bueno, hay un lema, bueno, yo puntualmente adhiero a la corriente psicológica más que nada la que tiene que ver con el psicoanálisis, que es una psicología más al estilo de lo profundo, pero a veces las personas también piensan que es como ir a buscar el trauma de la infancia. Bueno, no, eso es más bien en la teoría, en los libros que uno claramente estudia para la carrera, pero en sí la terapia trata en realidad a la problemática desde como si fuera una espiral, desde el presente para, bueno, claramente el pasado y obviamente delinear un futuro distinto. Está bueno esta aclaración que nos estás agregando porque, por ejemplo, tengo entendido que Freud tiene una palabra muy recurrente que es malestar, que la dijiste también al Ujú. principio. Y por ahí también tener en cuenta determinadas situaciones. Por ejemplo, eh, este mes, por dar un ejemplo solamente, este mes no me estoy sintiendo nada bien en el trabajo. No Ujú. estaría mal eso también ponerlo en una consulta, por ejemplo, ¿no? Exactamente, por eso mismo. Bien citaste a Freud, Freud en un antiguo texto, bueno, él pone, digamos, en una de sus conferencias y demás, que la vida siempre genera malestar. En esto de que, bueno, todo el tiempo nos convoca a cuestiones que a veces generan conflictos, esto de decir, es como, bueno, no me gusta usar mucho la palabra normal, pero bueno, sería esto de lo cotidiano, que a veces nos aparece como aburrimiento, inclusive hasta de las personas amadas, de un trabajo, de cuestiones sociales. Y la realidad es que si esos fueran motivos para consultar, digamos, un psicólogo, claro que sí, son súper válidos. Lo que ocurre es que no veamos en eso algo patológico. Ahí está una cuestión. Que sí, que podamos verlo como un malestar que necesito resolverlo, pero no como algo patológico. No estoy enfermo de o tengo tal cosa o soy tal cosa. Eh, bueno, todos esos autodiagnósticos que a veces el paciente lo hace o lo dice y no es así. En este caso, el trabajo es un tema muy recurrente en la terapia porque claramente implica un desgaste, esto de todos los días hacer algo específico, un montón de horas muchas veces, y uno también en el trabajo tiene que convivir con personalidades muchas veces muy diferentes, donde uno a veces no desarrolla ese como se le llama ahora, feeling, y bueno, y es la compañera o el compañero que te tocó, y bueno, y hay que ver cómo uno sobrelleva esa cuestión. Claramente para eso están las consultas psicológicas. Por eso yo siempre lo trato de diferenciar en esto de más que nada como el espacio terapéutico como un acompañamiento, digamos, psicológico ante, bueno, estos malestares que a veces aparecen en nuestra vida y que uno no sabe, digamos, cómo enfrentarlos o que a veces parece que es un montón y en realidad cuando lo empezamos a hablar y lo empezamos a indagar no es tanto como parece y que Ujú. bueno, que forma parte muchas veces del imaginario que todos tenemos en nuestras cabezas, como quien diría, en esto de pensar una situación mucho más de lo que pudiera ser la situación en sí. Eh, Está bueno, está bueno. Y justamente quiero ir a algunos mitos uh-huh, o cosas que, por ejemplo, o experiencias o exageraciones que escuchamos para ir por la calle o de algún amigo o pariente, uh-huh, o que la ficción a veces nos presenta como una situación que es real. uh-huh, Por ejemplo, hablabas de la terapia. La uh-huh. terapia es como presentan en algunas películas o novelas, qué sé yo, que es eterna, que tenés que estar toda la vida, empezás la terapia y nunca terminás. Bueno, en realidad eso es un mito, porque, a ver, este alta psicológico y demás, por eso yo recién que trataba de diferenciarlo en esto de acompañamiento psicológico. Hay personas que sobrellevan conflictos de una manera mucho más liviana que otros.
O sea, claramente no hay ser en el mundo igual a uno, digamos, somos todos absolutamente diferentes, y en eso también tiene que ver nuestra historia, nuestros deseos, bueno, aparte también de las cuestiones biológicas, que eso también hay que darle lugar porque somos en definitiva parte de eso. eh, Claramente es de alguna u otra manera, no tiene que haber ni un alta, ni algo que diga en caso de esto de, bueno, terminar la terapia. A veces uno puede terminar un tiempo, estar un tiempo sin terapia y volver cuando, bueno, se sienta como en esa situación de que el malestar ha vuelto o han venido otros y quiere trabajarlos. Pegado a esto, también como un posible mito, eh, uno empieza por primera vez, va a una consulta, y luego se convierte en terapia y no está cómodo. Entonces uno Ujú, piensa, soné, ya me metí con este psicólogo, no puedo cambiar. ¿Se puede ujú. cambiar de psicólogo? Sí, sí, absolutamente, y es súper necesario. A ver, desde mi teoría o desde la corriente a la cual yo adhiero, que es el psicoanálisis, es esencial que se desarrolle una especie de conexión entre paciente y terapeuta, eh, más que nada que, bueno, el nombre técnico es transferencias, si vamos un poquito a lo técnico, eso es Ujú, necesario, eso tiene que ver con la comodidad, con la confianza, es indispensable que eso surja, se construya, porque de lo contrario el dispositivo analítico no funciona, no se pone en marcha. La ujú, persona por algo, el paciente, nosotros le decimos analizante, no importa el paciente, claramente tiene que sentirse cómodo. O sea, la terapia no, si el paciente siente la terapia como una cuestión hostil, o lo que fuere que no se siente cómodo, vergüenza, bueno, todas las cuestiones que a veces son muchos de ellos mecanismos de defensa, pero se desarrollan con algún psicólogo en particular, eso es casi, a ver, una indicación, te diría, respecto de que debe cambiar de psicólogo, porque no va a servir. ujú. También hablando de esto de la ficción y que sabemos también por experiencias conocidas que es bueno, sabemos que existe la terapia de parejas. De Ujú, hecho, se han hecho programas, películas, ujú, desarrollos que nos dan una idea de qué se trata. Ahora, ujú. la duda es, ¿existe, por ejemplo, la terapia de amigos? Eh, no la he, en realidad nunca la he, a ver, si la tengo que plantear como la terapia de pareja, donde concurren dos personas que llevan adelante una familia y cuestiones y una casa y a veces comparten algún trabajo y demás, no lo podría decir así. Sí pudiera decir que en realidad el paciente generalmente los conflictos de sus vínculos son los temas más recurrentes, digamos. Es como si yo pudiera decir, a ver, no existen dos o tres amigos que vengan o que, digamos, soliciten una, eh, al menos yo no he tenido esa, no conozco también desde dentro de mis colegas haber mencionado alguna, que hayan requerido alguna sesión o algún proceso terapéutico, pero sí puedo decir que, bueno, el vínculo de la amistad es uno de los vínculos más hablados en las terapias, es muy recurrente, digamos. Ujú. Interesante, para los que hacen ficción y nos están escuchando, ahí tienen algo para desarrollar. Vamos a ir Otra, otro... sí, Sí, por favor. sí, ahí sí quisiera aclarar, por ahí pueden que se vean en la tele o en las cuestiones así, por ahí terapia de grupo, que eso es otra cosa. Perfecto, perfecto. Eso es otra cosa porque, bueno, tiene otros ejes, otros modos, otros formatos, Ujú. pero no No, la no, terapia que yo adhiero. ok, ok. También, un poquito vinculado a esto, sé que cada vez hay más jóvenes que hacen consultas psicológicas. También existe la posibilidad, en todo caso, y si la situación lo requiere, que aparte, o quizás con la presencia del joven, del hijo en este caso, a los padres sean consultados, pero a manera de consulta, tengo entendido yo.
Sí, eso se da siempre en la niñez o en la adolescencia. Ya en la mayoría de edad hay que ver cómo viene la consulta. Si la consulta viene a través de un papá, de una mamá, de un familiar, claramente la primera entrevista se da con ellos, donde exponen cuál sería, bueno, el malestar o la cuestión a tratar, digamos, respecto del paciente, del posible paciente, y después ya uno sigue con el paciente en sí. Bueno, si vamos al caso en la niñez y en la adolescencia, bueno, son terrenos muy complicados, yo no me dedico a eso, tengo claramente colegas que sí lo hacen y bueno, ahí sí se requiere, no sé si el constante, pero sí tener entrevistas con los papás bastante frecuente, digamos. Ya en la mayoría de edad, no, solamente en esa situación en la que el paciente es traído o es realmente el papá, mamá, abuelo, tío, quien sea, que consulta para el posible paciente. Bien, esta pregunta que te voy a hacer es capciosa para saber cómo continuamos en lo que sigue de la charla. Bueno, a ver. ¿Existe la posibilidad de que nos des un turno para, para hacer más consultas? Para ser, claro, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, sabiendo esto que podremos seguir charlando, te voy a ir haciendo las últimas, ya Bueno. con esa, ya con menos taquicardia, más tranquilito. Este, otro de los mitos, que en realidad no es tanto un mito, pero casi uno lo da por obvio, pero prefiero preguntarlo y que lo respondas vos. ¿Un Uh-huh. psicólogo, en este caso una psicóloga, necesita asistir al psicólogo? Sí, sí, eso es fundamental. Es fundamental el autoanálisis, si vamos al caso, o el análisis personal. Bueno, yo soy egresada de la UNR, que es la Universidad Nacional de Rosario, y en los años en los que yo me recibí, que hace unos cuantos, la facultad tenía una orientación muy, muy, muy psicoanalítica y ahí mismo era como un imperativo, igual mismo uno mismo se va como a través del proceso terapéutico formando también en la facultad. Eso para los primeros años hasta que uno se recibe. Y después es sumamente importante porque en la terapia o en la corriente de la cual yo adhiero, digamos, es imprescindible que la persona, la vamos a llamar así, pueda recurrir a un psicólogo, ya sea en forma personal para sus cuestiones y otra forma de supervisión, le llamamos, donde se presentan los casos y uno realmente los supervisa con un psicólogo, donde a veces el psicólogo, bueno, escucha cosas que uno a veces no puede escuchar, sobre las palabras mismas que del relato, pero es muy importante, eso es muy importante. Bien, te voy a hacer las dos últimas. Una personal, tiene que ver con qué es lo que te motivó, qué te llevó vocacionalmente a elegir la psicología. Bueno, en principio, cuando realmente la realidad, esto es un poco de risa, la realidad, a mí no me gustaban las matemáticas y me acuerdo en ese momento, bueno, no había internet, no había nada, así que fui a la biblioteca de mi colegio y busqué un libro así en las posibles carreras y ahí encontré que psicología no tenía matemáticas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, nada, eso fue, o sea, así como de alguna u otra manera lo que primero me salió, porque bueno, cuando uno es muy chico todavía no tiene formados esas cuestiones de esto de qué me gustaría trabajar, o es muy precario, como hay otras personas que sí, que ya desde muy chiquitos tienen definido qué quieren hacer en su vida. Al principio fue eso, pero una vez que seguí la carrera, inicié la carrera y demás, bueno, me encantó, la verdad es que fue una carrera, es más, yo siempre digo que estaría bueno que todo el mundo la transitara, eh, independientemente de la escuela secundaria, por ejemplo, porque es una carrera bellísima que implica justamente encontrarnos muchas veces con eh, nada, avatares de la vida que bueno, uno a veces piensa bueno,
lo llevan por otro lado que no es tal. Y es muy interesante, la carrera es muy interesante. Fantástico, eso lo vamos a retomar en el próximo turno. La última que te hago, quizás Sí. esa más que una pregunta, es más bien una manera de reflexión. La sociedad está atravesando muchas situaciones, muchos problemas. Decimos que el mundo está loco, como definir el contexto en el que vivimos. ¿Qué reflexión nos dejas como sociedad o como individuos, por un lado, para prestarle atención a nuestra salud mental y a los cuidados que van más allá de lo físico? Exactamente. Bueno, en esto sí, la sociedad está muy compleja, las relaciones humanas están muy complejas, esto de la hiper comunicación, la verdad es que, o la tecnología ha traído grandes avances, pero también grandes obstáculos. En esto, centrarse en uno mismo, escucharse, no dejarse llevar porque el otro, mirá, con estas las aplicaciones o las redes sociales, perdón, donde la vida de todo el mundo, como quien diría, está expuesta, y a veces las personas al mirar estas cuestiones o más piensan que la vida pasa por otro lado, por las fotos, por esta exposición, cuando en realidad la vida es más simple, digamos. Pasa por escucharnos, por sentirnos, por enfocarnos en esto de qué es lo que nos hace bien, por qué pertenecer a un lugar o a un círculo de amigos o de cuestiones sociales si no nos hace bien, nos genera incomodidad, esas cosas que uno a veces por pertenecer o por obligación las hace. Yo siempre recomiendo, concentrar, o sea, de cuando uno se dispersa, la cuestión de, un poquito la ansiedad, centrarnos en un libro que nos guste, puede ser mirar una serie también que pueda llegar a enriquecer ese espacio que uno a veces, como no tiene, digamos, que ponerle ahí, enseguida empieza con esta ansiedad de qué debería ser, dónde debería estar, pero que es el imperativo social el que nos empuja a eso. Perfecto. Bueno, aquel que te quiera seguir en redes sociales, ¿dónde te encuentra? Yo tengo mi nombre es, en las redes sociales figuro como Psico, Sonia García Solari, que esa es un espacio muy chiquito de Instagram, que hace poco lo abrí también, primero con muchas cuestiones de si, pero después quería contar justamente esto de lo trivial, esto de lo que pasa menos en las terapias, que a veces se vuelve así como con estos mitos y realidades como lo que vos me preguntaste. Perfecto. Bueno, entonces tendremos la posibilidad dentro de algunos días que coordinemos de profundizar, sí. Y si hay consultas de los oyentes, si te parece, las respondemos. Bueno, cómo no. Bueno, te agradezco mucho la amabilidad, la posibilidad de charlar y derribar algunos mitos y será hasta la próxima entonces, Sonia. Bueno, cómo no, un gustazo, que estén todos muy bien.